Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de los temas extras del examen de la OSEP, exclusivamente de los temas de química de ácidos, bases y mezclas. Sin más por el momento, comenzamos. El mol es la unidad científica fundamental que corresponde a la cantidad de sustancia, partículas, átomos, moléculas. Es una cantidad de fórmula química determinada que contiene el mismo número de unidades de fórmula, átomo, molécula o iones. De los átomos que hay en 12 gramos de carbono se escribiría C12. Los términos peso molecular, peso y masa formular han sido utilizados para hacer referencia a la masa de un mol. Sin embargo, el término masa molar es más amplio, pues se puede aplicar para todo tipo de compuestos. A partir de la fórmula de un compuesto, podemos determinar la masa molar sumando las masas atómicas de todos los átomos que componen la fórmula química del compuesto. Si hay más de un átomo de cualquier elemento, su masa debe sumarse tantas veces como aparezca. Por ejemplo, del siguiente compuesto sumaríamos cada peso atómico, ¿ok? Entonces, el hidrógeno tiene peso atómico de una UMA, el nitrógeno de 14 y el oxígeno de 16. Sumando todo nos daría la masa molar que serían 63 UMA o gramos sobre mol. Posterior a entender el concepto de mol y de masa molar, es menester entender la conversión de gramos a mol y de mol a gramos. Con la masa molar de un compuesto se establece una relación entre los moles y la masa de una sustancia por medio de la siguiente fórmula: N minúscula igual a M minúscula sobre 2M mayúsculas, donde N minúscula es igual a mol y M minúscula es la masa molar representada sobre gramos o mol o UMA. Ejemplo: ¿cuál es la cantidad de moles de átomos de oxígeno que hay en 24 gramos de átomos de oxígeno? Recordando, 2M sería los gramos sobre mol, que sería 16 gramos sobre mol. Convirtiendo y sustituyendo los valores quedaría nuestra fórmula de la siguiente manera: N minúscula igual a 24 gramos sobre 16 gramos mol, siendo nuestra respuesta 1.5 moles de átomos de oxígeno. Nuestro segundo tema químico son los sistemas dispersos o mezclas. Concepto de mezcla. Una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos pero no combinados químicamente. Una mezcla no ocurre en una reacción química y cada uno de sus componentes mantienen su identidad y propiedades químicas. Las mezclas difieren de las sustancias puras por las siguientes características. 1. Sus componentes, solventes y soluto, se unen físicamente, por lo que conservan sus propiedades físicas y químicas originales. 2. Las partículas de los componentes se mantienen unidas por fuerzas de cohesión. 3. Sus componentes pueden variar en cantidad, tanto en masa como volumen. 4. Las propiedades de las mezclas son variables, pues dependen de su composición. Y finalmente, los componentes se pueden separar físicamente por medio de evaporación, destilación, sublimación o por métodos mecánicos como el tamizado, magnetizado, etc. Clasificación y características de las mezclas. Las mezclas están formadas por dos o más sustancias que reciben el nombre de solvente y soluto. El solvente, también llamado disolvente, es la sustancia en la que se disuelve el soluto, formando así una solución. Por lo general está presente en mayor cantidad que este último. El soluto es la sustancia disuelta y se presenta en menor cantidad en la solución. Clasificaremos a las mezclas de la siguiente manera. Primero, según la visibilidad de sus componentes, clasificándolas en dos: homogéneas y heterogéneas. 2. De acuerdo con el tamaño de las partículas del soluto, encontraremos las mezclas de soluciones, coloides y suspensiones. Y finalmente, por la cantidad de soluto disuelto, teniendo así las mezclas diluidas, mezclas concentradas, mezclas saturadas y mezclas sobresaturadas. Nuestra primera clasificación de las mezclas son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Si los componentes de una mezcla se diferencian entre sí, estaremos hablando de una mezcla heterogénea. Por el contrario, si no se visualizan entre sí y pareciera un compuesto uniforme, será una mezcla homogénea. Soluciones, coloides y suspensiones. Una solución, también llamada disolución, es un sistema monofásico de una sola fase, con dos o más componentes.
Las sustancias que se encuentran en mayor cantidad en una disolución se le llaman fases dispersoras, solvente o disolvente, y la que se encuentra en menor cantidad se llamará soluto o disoluto. Las características de este tipo de fases o de mezclas es el tamaño de las partículas, donde el soluto fluctúa entre 0.1 y 1 nanómetro. Sus partículas se encuentran en constante movimiento, no se sedimentan y por lo general tienden a ser transparentes, coloides. Son mezclas con una consistencia entre las de una solución y una suspensión. Debido al tamaño de las partículas del soluto, las cuales llegan a alcanzar un aproximado de 100 nanómetros, se caracteriza porque sus partículas permanecen dispersas en todo el medio, no se sedimentan y son translúcidas. Además, sus fases no pueden ser separadas por filtración y provocan un fenómeno muy particular de dispersión de la luz llamado efecto Tyndall. Suspensiones. Son una mezcla heterogénea formada por partículas de tamaño suficientemente grande, mayor a 100 nanómetros, como para ser observadas a simple vista. Tales partículas se encuentran suspendidas por un tiempo en el disolvente, y cuando están en reposo la gravedad las afecta y provoca que se precipiten al fondo del recipiente que contiene la mezcla. Se pueden separar por medio de filtración o decantación y no permiten el libre paso de la luz. Entre volumen de disolución por 100. Porcentaje masa-volumen. El porcentaje se calcula a partir de la masa del soluto en gramos, dividiendo por el volumen de la disolución en mililitros. Entonces quedaría masa del soluto entre volumen de la solución por 100. El tercer tema químico son los ácidos y bases. Los ácidos y bases son compuestos químicos inorgánicos que presentan las siguientes características. Los ácidos serán sustancias de sabor agrio, serán corrosivas con el metal y la piel, solubles en agua, conductoras de electricidad, cambian el papel tornasol de azul a rojo. Por el contrario, las bases serán sustancias de sabor amargo, con sensación resbalosa al tacto, propiedades cáusticas en la piel, solubles en agua, conductoras de electricidad y también el papel tornasol lo transformarán a rojo. La teoría ácido-base es un conjunto de postulados que han realizado distintos científicos, en los cuales intentan comprender y explicar la naturaleza de los ácidos y bases. Por ejemplo, Arrhenius proponía que los ácidos son sustancias que en disolución acuosa se disocian en iones de hidrógeno, mientras que las bases en sustancias que en solución acuosas se disocian en iones de hidroxilo OH. Brouwer y Lowry proponían que las sustancias de los ácidos se donan protones de hidrógenos para formar una base conjugada, mientras que las bases son sustancias que aceptan protones de hidrógeno
para formar un ácido conjugado. Finalmente, Lewis proponía que los ácidos son sustancias que pueden aceptar un par de electrones, mientras que las bases son sustancias que pueden ceder un par de electrones. Indicador ácido-base. El pH de una disolución puede medirse con rapidez y exactitud por medio de un pH-metro. Sin embargo, muchas veces no se cuenta con este instrumento y se debe recurrir al uso de indicadores ácido-base, que nos resultan muy poco precisos. Estos indicadores son sustancias que en pequeñas cantidades pueden cambiar de color en presencia de un ácido o una base. Entre los más comunes encontramos los siguientes. Por ejemplo, si se tonifica rojo, amarillo o naranja, nos encontraremos ante un medio ácido. El color verde nos va a indicar un pH neutro de 7. Ante presencia de colores azul, violeta o morado, nos indicará que estamos en presencia de una base. Clasificación de ácidos y bases. Los ácidos los podemos clasificar en fuertes y débiles, al igual que las bases. Esta clasificación se debe principalmente a su medio de disolución y a su pH. Para los ácidos fuertes estarán en un rango de pH de 1 a 3, donde encontraremos el ácido sulfúrico y el ácido brómico, por mencionar algunos ejemplos. En ácidos débiles encontraremos al ácido acético. Para bases débiles las encontraremos en un rango de 7.1 a 11.9 y para bases fuertes en un rango de 12 a 14. En la descripción del video les dejaré algunas técnicas para resolver ejercicios de disolución de pH y cálculo de pH. Los últimos temas en la sección de química son los relacionados a contaminación del agua, aire y del suelo. El agua está contaminada cuando ya no es apta para el consumo humano o cuando la fauna acuática no puede vivir en ella. De la misma manera, deja de ser útil para la recreación cuando cambia su aspecto, se torna desagradable y causa daños en la piel. También cierto grado de contaminación del agua impide que ésta pueda ser utilizada en procesos industriales. En las ciudades, uno de los problemas que agrava la escasez de agua aprovechable es la falta de drenaje pluvial eficiente. Gran cantidad del agua que se precipita se pierde, ya que se deposita en este y se mezcla con desechos. Existen diferentes grados de contaminación del agua, según el uso que se le haya dado. Con frecuencia su sabor, olor y aspecto indican cuando ésta está contaminada, pero en algunos casos la presencia de contaminantes peligrosos se revela solo por medio de pruebas químicas precisas. Los contaminantes en forma líquida provienen de la descarga de desechos domésticos, agrícolas e industriales en las vías acuáticas. También de fugas en fosas sépticas de rellenos de alimentos para animales, tierras de relleno sanitario y drenaje de ácidos de minas. Estos líquidos contienen minerales disueltos, desechos humanos y animales, compuestos químicos hechos por el hombre y materia suspendida de coloidal. Entre los contaminantes sólidos se encuentran materiales como arena, arcilla, tierra, ceniza, materia vegetal agrícola, grasa, brea, basura, papel, hule, madera, metales y plástico. Podemos clasificar a los contaminantes del agua en contaminantes físicos, químicos y biológicos. Dentro de los contaminantes físicos podemos encontrar el calor, donde será contaminación térmica. Contaminantes químicos incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos, así como algunos ácidos. Dentro de los compuestos inorgánicos encontraremos distintos metales solubles como cloruros, sulfatos, nitratos y fosfatos, y dentro de los componentes orgánicos encontraremos desechos animales, agrícolas y médicos. Contaminantes biológicos están constituidos